Existe actualmente una cargada mediática para intentar desestabilizar el gobierno de Andrés Manuel con intenciones visiblemente golpistas. Han utilizado cualquier pretexto coyuntural para ir a la cargada. El coronavirus les vino como anillo al dedo. Esperan la gran tragedia para tener el pretexto perfecto para poder dar el salto final. Un golpe de estado blando que han venido construyendo. Les ha encabronado que Andrés Manuel se resista a querer rescatar a cualquier empresario en medio de esta pandemia. Aunado de que les ha señalado que deberán pagar sus impuestos, que históricamente no han pagado los grandes empresarios y que no va a haber ningún tipo de diferimiento. Además, AMLO se resiste a pedir prestado a los organismos financieros. La cargada mediática hará que recule en su decisión, eso está por verse. Obviamente los articulistas de la burguesía, los intelectuales orgánicos de la derecha, no se atreven a decir, bueno, algunos ya han perdido toda compostura y lo dicen abiertamente, en una forma de danos dinero, pinche Andrés Manuel. Lo que menos les importa en estos momentos es la salud y lo que más les interesa son sus ganancias. Para la construcción del golpe suave que están construyendo, Andrés Manuel han esgrimido el argumento de la supuesta incapacidad del gobierno para enfrentar la pandemia del COVID-19. Articulistas carroñeras como Denise Dresser señalan, pero, abrimos comillas, pero ¿cómo no dudar de la respuesta gubernamental ante la crisis cuando es claro que la 4T no se preparó lo suficiente? No reconvirtió hospitales a tiempo, ni adiestró al personal de salud con antelación, ni adquirió ventiladores o mascarillas antes de que hubiera escasez en el mercado internacional. Cerramos comillas. Todo eso lo dice en su supuesto derecho a dudar. Todo el mundo tenemos derecho a dudar, pero lo que no le podemos permitir a nuestra sopilota periodista es el derecho a la ignorancia y mucho menos a intentar confundir. Es verdad que el sistema de salud mexicano se encuentra ante una situación crítica frente al fenómeno del coronavirus, pero que por cierto no ha sido el único país. Hay países del primer mundo, por ejemplo Estados Unidos, que privatizó su sistema de salud o que es privado, también ha encontrado complicaciones y graves complicaciones. Pero hay que atribuirle tal desgracia a este gobierno, eso sería ahistórico, incluso no es una respuesta digna para una intelectual como la Dresser. El país se va a enfrentar ante una condición histórica y estructural que es el desmantelamiento o la falta de interés por los sistemas de salud, priorizando otras cosas. Ahora nos explota en las manos, por cierto, y hablando de ello, toda la estúpida ideología meritocrática que construyó el ideario neoliberal. La señora dice, por cierto, la señora Dresser, ni se adiestró al personal. ¿Qué piensa? ¿Que los profesionales de la salud se adiestran como si fueran monos circenses? Para formar un médico general mínimo se requiere 7 años de carrera. Y es ahí donde la meritocracia nos pasa estragos. Obvio, la meritocracia fue la ideología que intentó ocultar la falta de espacios en las universidades para los jóvenes. Y pongamos un ejemplo, en el último examen de exclusión de la UNAM, para tener un espacio en la Facultad de Medicina se inscribieron 11,875 aspirantes. Solo admitieron a 145, es decir, fueron rechazados el 98% de los posibles médicos que ahora requiere de manera urgente este país. Hay un déficit de profesionales de la salud. ¿Esa política de exclusión fue implementada por la 4T? Pues no, evidentemente no. Es histórico el rechazo de jóvenes a la educación superior. En la última década, por poner otro ejemplo, se lleva invirtiendo alrededor del 2.8 del Producto Interno promedio en el sistema de salud. Nos indica un estudio de la CIEP que México necesita un mínimo del 5% de su PIB para poder cumplir con 13 intervenciones de manera adecuada. En países más avanzados se destina hasta el 6% de su Producto Interno Bruto y como podemos ver en casos de una pandemia eso incluso es insuficiente. Incluso esa es la explicación real del grado de letalidad del pinche bicho. Se ha señalado insistentemente el milagro alemán en relación al COVID. La letalidad del coronavirus en ese país es infinitamente inferior a otros países de la región. Eso se debe esencialmente a su robusto sistema de salud. En Alemania tienen una capacidad hospitalaria de 8.3 camas por cada 1,000 habitantes. En el caso mexicano tenemos solamente 1.4 camas por cada 1,000 habitantes. Eso sucedió en un año.
No, hay que decirlo claro y fuerte, el neoliberalismo es esencialmente mortal y ha sido histórico. Los neoliberales, representados ahora en su comentocracia, no encuentran otra salida al problema de la pandemia que las mismas recetas de siempre. No tiene nada que ver con la salud, pero quieren endeudar más al país, quieren que rescaten a los empresarios. Como guacamayas gritan que AMLO pida dinero a los organismos financieros internacionales. Es decir, que el país se endeude más para salvar a los mismos parásitos de siempre y que sea el pueblo los que en última instancia paguen su rescate o esa deuda. Y hay que poner un ejemplo, actualmente se destina casi el 50% del Producto Interno Bruto a pagar la deuda interna y externa, obviamente, o sea, casi 10 billones de pesos. ¿No hubiera sido sensato aumentar el gasto en salud y educación en vez de andar pagando en deuda y sus intereses o en vez de andarnos endeudando? El gobierno de Andrés Manuel López Obrador no solo tiene el reto de enfrentar esta pandemia con un carro totalmente destartalado, pues le tocó ese carro manejarlo a él, sino que además tiene el reto de parar en seco a la oposición carroñera que con el pretexto del COVID está construyendo un golpe de estado blando y que lo quiere fuera para que sigan ellos robando y ganando y mandando.